Cada vez que un estudiante me preguntaba, profe, ¿qué son los acordes de sexta aumentada? Siempre tenía que buscar un libro y refrescar el tema para poder explicarlo. Y me di cuenta que esto me pasaba porque yo realmente no comprendía cómo se formaban estos acordes, hasta que finalmente un día entendí y ya nunca más se me olvidó. Por eso hoy les voy a explicar de la forma más sencilla cómo logré entender este tipo de acordes. Y vamos a ver ejemplos del repertorio de la guitarra. Espero que les sirva para que nunca más se les olviden. Los acordes de sexta aumentada son acordes que pertenecen a la armonía cromática. Esto quiere decir que para formar estos acordes necesitamos al menos una nota alterada que no pertenece a la tonalidad. Estos acordes normalmente tienen la función de crear atracción hacia la armonía de dominante y su uso más común es antes del acorde dominante o antes del 1-6-4 cadencial. ¿Y cómo se genera esta atracción hacia la armonía de dominante? Pues de una manera muy sencilla. Vamos a aproximar este quinto grado de la escala con notas que están a medio tono de distancia. Vamos a verlo en la pizarra. Si estamos en la menor, el quinto grado, la dominante, es la nota mi. Y nosotros podríamos crear atracción hacia ese mi con las dos notas que están justo a la par. Aquí abajo tenemos el re sostenido que crea atracción hacia el mi y arriba tenemos el fa que también crea atracción hacia mi. En ambos casos la distancia es de medio tono. Si estamos en la menor, este es el mi, la. Este mi lo podemos enfatizar creando atracción con el re sostenido o con el fa. Son las dos notas que están justo a la par, medio tono de distancia cada una. Si colocamos estas dos notas de una manera vertical con el fa en el bajo y el re sostenido en la voz superior, aquí vamos a encontrar el intervalo de sexta aumentada. Y justamente este intervalo es la base para la construcción de las sextas aumentadas. Pero ahora podemos entender por qué, y es porque estas dos notas crean atracción hacia la armonía de dominante. El fa quiere resolver al mi y el re sostenido también quiere resolver al mi. Esta sexta aumentada se abre a una octava. En la mayoría de los libros se habla de tres tipos de sextas aumentadas. Tenemos la sexta aumentada italiana, sexta aumentada alemana y sexta aumentada francesa. Y todas se basan en este intervalo que acabamos de ver. Lo que cambia es simplemente cuáles otras notas se le agregan. Y es súper sencillo. Vamos a verlo en la pizarra. Vamos a empezar con la sexta aumentada italiana, que normalmente se escribe así. Id de italiana y un +6 de sexta aumentada. Y como ya vimos, la sexta aumentada va a estar basada en este intervalo. Ahora, el acorde sexta aumentada italiana, lo único que tiene es que se le agrega el primer grado de la escala, o sea, en este caso un la, porque estamos en tonalidad de la menor. Y listo, ese es el acorde de sexta aumentada italiana. Y luego de ver esta construcción tan sencilla, es también muy importante entender qué sigue después de este acorde. Y aquí, como dijimos, la idea es crear atracción hacia la dominante. Vamos a suponer por un momento que este la está duplicado para trabajar en una textura a 4 voces. Y aquí tenemos que hablar un poquito de conducción de voces. Y entonces lo que tenemos después de este acorde es que el fa quiere bajar hacia el mi. El re sostenido quiere subir al mi. Y estas notas podemos ver que un la se va a mover al sol sostenido y el otro la se va a mover hacia un si. Y llegamos así al acorde de dominante. Pero también existe otra opción muy común y es que este acorde se mueva a un 1-6-4 cadencial, que como ya vimos en este video también tiene función de dominante. Y ahí lo que pasa es que igual el fa quiere resolver al mi, el re sostenido quiere resolver al mi, pero estas dos notas ahora se quedan en el acorde de la menor. Uno de estos la se queda en el la y el otro puede subir a un do. Y aquí lo que tenemos entonces es un 1-6-4 cadencial que puede continuar hacia el acorde de dominante y finalmente resolver en la tónica. Veamos cómo Giuliani usa este acorde en la introducción de la gran obertura. Este es el inicio de la gran obertura y justo aquí encontramos un acorde de sexta aumentada italiana que se mueve hacia el acorde de dominante. Vamos a verlo un poco más de cerca.
Aquí podemos ver el re sostenido, el fa y el la, que son justo las notas que acabamos de estudiar en la pizarra. Y en este caso Giuliani decide moverse a la dominante, que es este acorde de mi mayor que encontramos aquí. Voy a tocar a partir del segundo sistema. Veámoslo un poco más de cerca aquí en la guitarra. Y este acorde, fa, la, re, que quiere ir a mi. Es muy importante decir que este acorde de sexta aumentada italiana suena igual que un acorde dominante, con séptima, pero el uso es diferente. Digamos, este fa, la, re sostenido perfectamente se podría pensar como un fa 7, y ese fa 7 resolvería a un si bemol. Pero en el caso de la sexta aumentada ya vimos que ese intervalo abre a la octava y funciona de una manera diferente. Así que no confundan este acorde con un acorde de dominante. Vamos a pasar ahora al acorde de sexta aumentada alemana. Y en el caso de la sexta aumentada alemana, pues el acorde es básicamente el mismo. Aquí tenemos la sexta aumentada, agregamos el primer grado de la escala, que es un la, así como hicimos en la sexta aumentada italiana. Y ahora la diferencia es que en la sexta aumentada alemana vamos a agregar el tercer grado bemol. Y digo tercer grado bemol porque es muy importante hacer esta aclaración. En el caso de la menor, ese tercer grado ya es do natural y esa es una tercera bemol a partir de la. Pero si estuviéramos en la mayor, hay que tener cuidado con las alteraciones. Igual estaríamos utilizando el fa natural porque está a medio tono del mi, el re sostenido se mantiene igual, el la, que es el primer grado de la escala, también se mantiene igual. Pero ese tercer grado que se agrega no puede ser do sostenido, tiene que ser un do b cuadro, que sería justamente ese bemol 3. Y vamos a ver cómo Merz utiliza esta sexta aumentada alemana en el inicio de su fantasía húngara. Estamos en la menor y este acorde de aquí es la sexta aumentada alemana. Ahí podemos ver el fa que se mueve hacia el mi, el re sostenido que se mueve hacia el mi, y también tenemos el la y el do, que son el primer grado y el tercer grado de la escala, que se mueven hacia las otras notas del acorde de dominante. Si lo vemos en la guitarra, este es el la menor, dominante primero y ahora la sexta aumentada. Es básicamente igual al que hicimos antes en la gran obertura. Simplemente que ahora tenemos el acorde con el bajo más grave y también incluye el do, que antes no estaba. Y por último tenemos la sexta aumentada francesa. Y en este caso pues la idea es la misma. Aquí tenemos el intervalo de sexta aumentada, agregamos el primer grado de la escala y ahora la diferencia es que no agregamos el tercer grado bemol, sino que agregamos el segundo grado de la escala, que sería un si. Y listo, esa es la sexta aumentada francesa. Y en este caso vamos a ver cómo Carcassi utiliza esta sexta aumentada francesa en el estudio número 3 de los 25 estudios melódicos. Solo que lo utiliza en la parte final. Vamos a verlo. En este caso el estudio está en la mayor y el acorde aparece justo aquí, hacia el final del estudio. Y en este caso tiene una particularidad muy interesante. Tenemos el re sostenido en el bajo. Hasta ahora venimos trabajando con el fa en el bajo. Aquí lo tenemos invertido. Tenemos el re sostenido en el bajo que va para el mi. Tenemos el fa natural en el bajo que va para el mi. Y también tenemos el la y el si, que son primer y segundo grado de la escala que se mueven a las otras notas del acorde de dominante. Voy a tocar toda esa última frase desde el sistema anterior para que tengan todo el contexto.
sea, es este acorde. Aquí tenemos el re sostenido, el la, el si y el fa, que va al acorde de dominante que resuelve a tónica. Aquí tenemos los tres tipos de acordes de sexta y podemos ver la diferencia en las notas intermedias. Aquí tenemos el primer grado de la escala, aquí tenemos primero y tercero y aquí tenemos primero y segundo. Y la sexta aumentada se mantiene intacta en todos los casos. Como siempre, les dejo un PDF con ejercicios en la descripción del video y me encantaría saber cómo piensan ustedes estos acordes de sexta aumentada. Si tienen alguna sugerencia, algún comentario o alguna pregunta, lo pueden dejar en los comentarios o escribirme al correo que está en la descripción. Por ahora les deseo una excelente semana y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.